La medida fue anunciada ayer, Cecilia, por cadena nacional. Tiene que ver con el acuerdo al que arribaron el Gobierno Nacional y la Federación Agraria de crear un fondo en realidad que protege a los productores de granos más pequeños. Este fondo de estímulo está beneficiando al 70% de estos productores. Vamos a compartir un informe, los detalles de esta medida y ya estamos analizando el tema. El programa para el estímulo de los pequeños productores de granos argentinos se hizo de común acuerdo con la Federación Agraria que los agrupa y los representa. Llega a través de una instalación que viene haciendo la Federación Agraria Argentina, de la necesidad de cambiar la estructura de retenciones que viene llevando el Gobierno Nacional en los últimos años y pidiendo la segmentación, la diferenciación. Se va a pagar según el momento en que se vaya liquidando la cosecha al exterior, que es cuando el gobierno recauda las retenciones. La identificación es con la producción del 2014, ¿no? Lo que ha producido el año anterior, ahí se ingresa a la página de la Secretaría de Comercio y en casi forma automática, incorporando su número de quit, su número de CBU, a partir del 15 de abril estarían cobrando las primeras cuotas. Esto significa que se privilegió el interés de los pequeños y medianos productores por sobre cualquier cuestión política o dogmática. Muchas veces uno se preguntaba qué tenía que hacer la Federación Agraria, que fue el grito de Alcorta al lado de la sociedad rural. Lo habíamos anunciado, comenzamos a analizar justamente esta medida anunciada ayer. Saludamos a Pedro Peretti, agrupación El Grito de Alcorta. Pedro, ¿cómo le va? Buenas noches. Una primera visión de lo que significa esta medida. Bueno, esta medida significa el cierre definitivo del conflicto agropecuario y el inicio de una nueva etapa en la relación entre el campo pequeño y mediano con el gobierno y una nueva etapa en el análisis y en el diseño de las políticas agropecuarias argentinas. Por primera vez en la historia agronómica del país se empieza a discutir y a tratar distinto a los que son distintos. Es un hito histórico muy importante. Realmente la presidenta lo calificó con certeza. Es una cuestión histórica. Bueno, también está Alfredo Zayat. Ya habías adelantado el tema, Alfredo, los alcances de esta medida. Es algo importante, como mencionaba Peretti, vinculado con que hace 7 años comenzó este conflicto con sectores del campo, a partir de la famosa resolución 125, justo, fue en marzo del 2008. Digamos, se tardó 7 años hasta llegar hasta esta instancia. Más allá de lo que incluso ayer la presidenta mencionó a nivel de autocrítica de todos los protagonistas de ese conflicto. Vuelvo a repetir, de todos los protagonistas de ese conflicto, me parece que en última instancia, como también mencionaba Peretti, bueno, aquí se abre una nueva etapa. Se abre una nueva etapa vinculado con los pequeños y medianos productores, que son diferentes a los pools de siembra, que son diferentes a los grandes propietarios de campos que están integrados en la Sociedad Rural Argentina o en confederaciones rurales argentinas. Bueno, y aquí lo que se anunció fue un fondo de estímulos para los pequeños y medianos productores. Alfredo, tengo placas. Sí, ahí está. La primera placa precisamente lo precisa. Ahí, son 2.500 millones de pesos anuales, donde se va a devolver, se le va a entregar a los pequeños y medianos productores, vinculado con ¿qué? Con las retenciones. Las retenciones son esa alícuota que se cobra por los derechos de exportación de la producción de granos. Bueno, estos 2.500 millones de pesos van a regresar a los productores. ¿A qué productores? Como bien dice aquí la placa, 46.121 productores de hasta 700 toneladas. Son el 70% de los productores del país. Pero ¿cuál es el dato? El dato interesante para analizar. El 70% de los productores del país, ¿cuánto producen? Apenas el 12%, lo que habla de un nivel de hiperconcentración. El sector del campo está hiperconcentrado. ¿Viste cuando se habla de la concentración en la economía? Algunos dicen, bueno, tenés 4 o 5 que tienen el 50% de la comercialización, por ejemplo, en supermercados. Aquí estamos hablando que el 30% de los productores tienen el
88% de la producción de granos. Entonces, obviamente, lo que se necesita es una segmentación de las retenciones. Bueno, ahora... claro, obviamente, lo que decía recién Alfredo, Pedro, ¿no? Había una dicotomía total entre los que más ganan y producen, y entre los que menos ganan y también producen, que son nada más y nada menos que el 70%. Y bueno, es reconocer una... Bueno, muy bien lo explicó Zayat, digo, acá lo que había que reconocer es mire, el campo argentino necesita urgente democratizar su producción. Tiene un nivel de concentración que lo hace en algunos aspectos y en algunos sectores por su integración vertical, que acá hay muchas empresas que están integradas verticalmente, que producen, transportan, elaboran y venden directamente al consumidor, y eso es una amenaza para la democracia en la Argentina, porque ese tipo de empresas tiene que ver fundamentalmente, tienen con una mano agarrado al cuello en la democracia porque son profundamente desestabilizadoras desde el punto de vista político, y la otra mano la tienen en el bolsillo de los trabajadores porque se crean con los salarios vía inflación, vía posiciones dominantes que tienen en el mercado. Esta política de discriminar, de diferenciar, de tratar distinto a los que son estructuralmente distintos, marca un hito en ese sentido, en el sentido de desmonopolizar, desconcentrar, democratizar la economía, y por eso es muy, muy importante. Y es tan importante como la política garantizar que efectivamente se cumple y que no se quede en algún vericueto burocrático y que no llegue a todos los productores. Porque de esa manera los grupos concentrados siempre han boicoteado este tipo de políticas diciendo que no se podía implementar, que eran impracticables, que no les llegaba a los productores. Bueno, es deber de todos, del gobierno, de los productores, de la sociedad civil y de los consumidores, garantizar que cada uno de estos pesos llegue al bolsillo de los productores y habilitar en forma urgente alguna ventanilla, algún lugar en donde el que no la recibe o que tenga alguna dificultad pueda subsanarse rápidamente. Alfredo. Porque además hay un elemento, el pequeño productor, digamos, en general opera en blanco. Y entonces aquí va a estar, digamos, en su cuenta, va a recibir el dinero, de acuerdo a cómo lo explicaron. Pero puede haber dificultades, en todo caso eso se va a solucionar sobre la marcha. Pero el punto central, que también en el campo, en un sector del campo, en la comercialización y en los grandes, hay mucha operación no registrada. Entonces, quienes cuestionan en general es porque no quieren la registración. Volviendo al tema de la segmentación, porque tenemos una tercera placa, digamos, bueno, ¿qué significa la segmentación de las retenciones? ¿Cómo es que se va a hacer la segmentación de las retenciones? Bueno, la segmentación tendrá 7 escalas, precisamente precisando los niveles de toneladas producidas por los chacareros. Por ejemplo, hasta 100 toneladas hay 13.680 productores que recibirán una devolución anual de hasta 45.000 pesos de las retenciones. Como el promedio de esos 2.500 millones de pesos que se van a devolver equivalen al 50% de las retenciones, ¿qué significa? Que al pequeño productor, al más pequeño productor se le va a devolver más que ese 50%, porque tiene una escala decreciente hasta llegar a la séptima categoría. O sea que el pequeño productor, además de la segmentación, ya diferenciándolo del grande, dentro de los pequeños productores también están segmentados, lo que habla del nivel de progresividad que tiene esta medida. Le agradecemos a Pedro Peretti, Agrupación El Grito del Corta, por haber venido esta noche a Visión 7 Central, a horas de anunciada la medida. Alfredo, gracias. No, por favor. No, por favor. Gracias a los dos.